parte académica y también acompañando todos los procesos sociales, como el caso ha sido Ituzaingó o el Bower, que ahora empieza a pelear de vuelta. Y un poco el motivo, pues estoy acá, en realidad es muy curioso el por qué, o por lo menos algo que llama mucho la atención afuera. Nosotros en Córdoba estamos peleando desde hace varios años contra el Dioxitec. El Dioxitec es una planta que se dedica a la producción de uranio, ya vamos a ver cómo lo hace. Y realmente ha sido tan torpe el funcionamiento, con tantos accidentes, tantos problemas, tantas fugas, de que en Córdoba siempre lograba sobrevivir un añito más, hasta que esta vez ya se terminaron los añitos más y tiene que irse. Entonces, Dioxitec es una planta que ha tratado de localizarse en muchos lugares. Uno de los lugares es el Despeñadero, estamos relativamente cerca. Allí hubo una resistencia muy fuerte de la gente. De hecho, se produjo el primer tractorazo que se registra en Argentina contra una instalación nuclear, con lo cual no pudo ingresar al Despeñadero. Después, de forma subrepticia, trataron de ingresar Dioxitec, sociedad anónima, que la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene el 99% del paquete accionario, y tratan de ingresar a Mendoza. En Mendoza, el área de ambiente dice no, en Mendoza, pero el gobierno de Dioxitec en esta provincia no ingresa. Después, de forma secreta, es una técnica que siempre ha usado Dioxitec, sin que nadie se enterara, trata de ingresar a la provincia de La Rioja, específicamente a la ciudad de La Rioja, porque Dioxitec no ha querido nunca instalarse en un lugar aislado, siempre ha querido instalarse en ciudades. Entonces llega a La Rioja, pero se averigua, sabe de que quería hacerlo, hay una fuerte movilización pública y el Consejo Deliberante de la ciudad de La Rioja prohíbe por ordenanza la instalación de plantas como la de Dioxitec. Entonces, yo les decía, ¿qué es lo que es curioso acá en Río Tercero? En realidad, la noticia de movilización de la gente se conoció, pero mucho más lejos que la provincia de Córdoba. La noticia sigue corriendo. Pero les cuento qué es lo que llama la atención, porque nosotros nos han preguntado incluso hasta de otros países. Todos quieren que nosotros les expliquemos cómo puede ser que una instalación que nadie quiere tener, que incluso Córdoba está rogando porque se vaya rápido, una planta en donde definitivamente es incompatible con una ciudad, es muy curioso, y nos lo preguntaban, ¿cómo puede ser que en una ciudad un intendente trate de que se localice en lugar de decir que se vaya? Lo que pasa es que la sorpresa es todavía más grande, porque nosotros tenemos que explicar que en realidad, en el caso de Río Tercero, se la quiere instalar, pero en una ciudad que tiene una carta orgánica muy interesante, o un artículo 55 muy interesante, que prohíbe las instalaciones nucleares. Entonces, realmente la gente se siente muy sorprendida, porque, ¿qué pasa en el caso de Río Tercero? Río Tercero es una sociedad que se ha acostumbrado a vivir con industrias químicas, que obviamente son de riesgo, pero ya hay como una suerte de interacción entre la sociedad y sus industrias. Entonces, obviamente son actividades de riesgo. Pensemos con el escape de fosgeno de ayer, o sea, casi como prólogo, un pequeño escape de fosgeno con 2 personas internadas en Córdoba. Decía, eso forma parte del día a día. ¿Cuál es el sentido de en una ciudad que vive con industrias petroquímicas, que a su vez representan riesgos a veces para otras industrias? Piensen en el caso de la Central de Fabricaciones Militares. ¿Cuál es el sentido de atraer una actividad que toda la gente está rechazando? Y eso es lo que llama la atención hacia afuera. Por eso yo creo que debe quedar claro que legalmente no puede estar, pero además desde el punto de vista técnico y de riesgo es inconcebible. Y esto quiero que quede claro, porque a veces pienso de que los funcionarios que dicen que vengan a una planta como esta, o leyeron mal,
o están mal asesorados, o las dos cosas. Quiero aclarar para que ustedes así lo puedan ir transmitiendo por qué esta es una instalación nuclear y no es solamente una planta química. Las industrias químicas de Río Tercero se rigen básicamente por la ley 24051 y un decreto que es el 873, que es la Ley Nacional de Residuos Peligrosos. Industrias químicas, Ley Nacional de Residuos Peligrosos. ¿Qué pasa con Dioxitec? Dioxitec se rige por otra ley que se llama Ley Nacional 25018. Caramba, no la conocemos Río Tercero esa ley. ¿De qué se trata? Es la ley de gestión de residuos radiactivos. Ah, caramba, entonces ya no se trata solamente de química, sino que hay una ley especial para residuos radiactivos. Ustedes preguntarán, ¿quién es el organismo que es la autoridad de aplicación de esta ley 25018? El organismo se llama Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿A qué se dedica energía atómica? ¿A producir ácido nítrico? ¿Produce de pronto 2,4-D? ¿Produce algún compuesto clorado? No. Tiene que ver con la actividad nuclear. Pero, ¿saben quién controla a una empresa como Dioxitec? O sea, ¿quién es el organismo de fiscalización externo, además de la autoridad de aplicación? Se llama ARN. ¿Qué significa ARN? Autoridad Regulatoria Nuclear. No sé si queda claro de que no solamente Dioxitec es una actividad química, porque lo es, y por eso está la ley 24051, sino que tiene doble riesgo. Es riesgo radiactivo y es riesgo químico. Y el motivo por el cual no se aplica la 25018 en la propia ciudad de Río Tercero, en términos masivos, es porque en realidad ninguna planta, ninguna industria de Río Tercero produce uranio. Entonces, quien quiera decir que esto no es una instalación nuclear, va a tener que ir a Buenos Aires a convencer a la Comisión Nacional de Energía Atómica de que en realidad están equivocados, no la controlen porque no está dentro de su órbita, van a tener que modificar la ley y van a tener que convencer a la Autoridad Regulatoria Nuclear de que no haga los controles. Si ustedes quieren ir en internet, vayan a la página de la Autoridad Regulatoria Nuclear y van a ver que Dioxitec es controlada por la ARN. Entonces, este es el mensaje claro para el intendente de la ciudad de Río Tercero. No solamente una irresponsabilidad técnica y de gobierno agregar una planta de riesgo, sino que legalmente esta es una instalación nuclear y el artículo 55 lo prohíbe totalmente. Con respecto a la pregunta de qué es lo que es la planta, es importante que ustedes lo sepan. Pero debe quedar en claro que esto no lo hace nada más por simplemente para dar más información, porque legalmente no puede estar acá. O sea, el hecho de que nosotros hablemos de los riesgos no quiere decir de que puede estar. No, acá legalmente no puede estar. Y de hecho, más allá de las acciones judiciales, por el caso del Robert de Koning, que es una presentación muy interesante, debe quedar claro de que acá se están violando deberes funcionarios públicos si se insiste en instalar. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que es esta planta? Esta planta es una planta que en Córdoba está instalada desde el año 52 y como Dioxitec desde el año 82, de hace mucho tiempo. Este lugar se llama en Córdoba la Atómica, interesante, no se llama la Química, este es un mensaje también para el señor intendente, no se llama la Química, se llama la Atómica, no sé si queda claro. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta planta? Esta planta durante muchos años trabajó con uranio, o sea con mineral de uranio, para ver cómo se podía hacer el proceso de concentración de uranio, y después también desarrolló lo que se llama el proceso de purificación de uranio. ¿Qué es lo que quedó? Quedaron 57.600 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad que hoy están al lado de la planta, en un lugar que se llama El Chichón. Sin membrana, no hay nada abajo que proteja de que se contamine el agua subterránea o el suelo. Y es una planta que permanentemente ha tenido incendios, que ha tenido explosiones, fuga de gas amoníaco. La gente está acostumbrada ya a sentir el gas amoníaco y todo ese ardor, por ejemplo, en la garganta. Es una planta que ha funcionado pésimamente mal, es una planta que ha tenido muchos accidentes, pero además tiene y maneja un material que es material radiactivo. ¿Cómo es la vía? Llegan los combustibles, o sea, el telecombustible que se llama torta amarilla y granato de amonio, llega al puerto de Bahía Blanca.
Del puerto de Bahía Blanca vienen camiones que nadie sabe que llevan material radiactivo, llega a Dioxitec, en el caso de Córdoba, y allí se producen dos cosas. En Córdoba, en la planta actual, se produce dióxido de uranio, por un lado, que es un dióxido de uranio natural, y se produce también un dióxido de uranio levemente enriquecido, que se llama ULE. Ahora bien, ya tenemos dos materiales radiactivos, dióxido de uranio natural, y tenemos el dióxido de uranio levemente enriquecido. Pero ¿qué pasa? Resulta que para producir ese ULE, utiliza otro uranio que se cuida muy mucho de Dioxitec de andar difundiéndolo por todos lados, porque utiliza el uranio al 3,4%. Este uranio es un material sensible, es un material que hasta para distintos sectores terroristas no dejaría de ser un material interesante de obtener. Es un problema tener este uranio enriquecido. Cuando se produce, opera la planta, entonces produce el dióxido de uranio y se manda a Buenos Aires, a Conuar, que es donde se hace el combustible. O sea, viene por ruta el uranato y después sale el uranio por ruta, o sea, el riego en la ciudad y ese riego en la ruta, más el agravante de tener este uranio enriquecido 3-4%. Ustedes preguntarán, bueno, ¿qué problemas ha generado en Alta Córdoba la fraternidad? Bueno, esta planta, a través de chimeneas, libera más o menos entre 1 y 3 kilogramos de sólido de uranio a la atmósfera del barrio, o sale el barrio. A la colectora cloacal descarga entre 150 y 200 kilogramos de uranio, a la colectora cloacal, más los distintos accidentes que ha ido teniendo. Y este es otro mensaje, sobre todo para los funcionarios que toman decisiones. Hay algo que diferencia claramente la industria química de las instalaciones nucleares, que trabajan con materiales radiactivos. En el caso de las sustancias químicas, uno puede determinar un límite, un valor de una sustancia química no radiactiva, en donde por debajo de ese valor a mí no me hace daño. Por ejemplo, en el caso del arsénico, si yo tengo 0,01 partes por millón para abajo, yo no tengo riesgo, pero si yo estoy con valores por arriba, sí. Es decir, yo puedo asustar el nivel de sustancias químicas, yo puedo decir, hay un nivel en el cual yo puedo coexistir con las sustancias químicas. ¿Qué pasa con los materiales radiactivos? Ya no se cumple esa regla. En el caso de materiales radiactivos, este tratado lo conocemos hace mucho, pero fue reconfirmado por lo que se llama PAIL 7 segunda fase, en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, que establecen claramente que los materiales radiactivos no tienen ningún umbral de seguridad. No tienen umbral de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier valor, por pequeño que sea, puede ser, por ejemplo, un cojón. O sea, no hay un límite. Yo no puedo decir, bueno, no hay problema. A mí me llegan unas particulitas, unas partículas alfa, unas partículas beta, un pedacito de gamma. Yo no puedo decir eso, porque cualquier valor representa un riesgo. Ahora yo les pongo hagamos una suerte de evento imaginario. Supongamos de que está funcionando una planta que produce dióxido de uranio y de pronto sufre un accidente químico una planta vecina y ese accidente químico produce una explosión en la planta de Dioxitec. Lo que se desparramaría en el aire de una ciudad sería uranio. Ya no serían solamente sustancias químicas. Por lo tanto, la planta de Dioxitec es una planta química y es una instalación nuclear. Las dos cosas al mismo tiempo y el doble tipo de riesgo. Entonces por eso es que nosotros decimos de que una ciudad como Río Tercero, lo último que puede tener es un nuevo tipo de actividad, porque esta sería nueva. No es que se agregue una actividad química a otra, no, esta sería totalmente nueva, pero precedida de pésimos antecedentes. Pero atención, no es cuestión que de acá salgan para ir a embalse. De paso también quiero aclarar, embalse es un lugar que tiene sus propios riesgos. Ustedes conviven con la industria petroquímica, en embalse se convive con la tecnología más peligrosa que tiene el centro del país, que es un reactor Candu 6, que es un reactor primitivo. Su reactor gemelo en Canadá no está funcionando, directamente sale fuera de circulación, se lo quiere hacer funcionar 25 años más. Entonces, supongamos, primero que acá no se va a instalar,
Yo no sé qué es lo que pensará el intendente, pero legalmente acá no se puede instalar. O sea, para mí, estamos acá haciendo un ejercicio de discutir, debatir, pero en la práctica no puede instalarse. Pero en el caso de embalse, el riesgo es enorme. ¿Por qué? Porque al lado el riesgo es doble. Está el riesgo de la propia central, que sufre un accidente. El peor accidente es un nivel 7 en la escala de Lines. Por ejemplo, en Chernobyl, un Fukushima de Haití, es un nivel 7. Pero hay algo que a lo mejor muchos de ustedes lo conocen cuando han pasado, o lo pueden ver por Google. Hay como unas pequeñas torrecitas que son los ASEC, son los depósitos de combustible nuclear gastado. Allí hay 125.000 barras de combustible gastado, que es peligroso por más de 240.000 años, como lo sacamos por la vida media de plutonio por 10, de 24.240.000. Es decir, son muchísimos siglos de riesgo. Entonces, es tan absurda la decisión de colocarla en Río Tercero, como igualmente absurda de colocarla en embalse, porque en realidad es un lugar en donde el riesgo de que un avión, por ejemplo, supongamos que un avión comercial de gran porte, un Boeing 767, esos mismos que se tiraron contra las Torres Gemelas en Estados Unidos. Supongamos que un Boeing 767, por más que no haya, la gente de la comisión dice, no hay problema, acá no hay líneas comerciales que pasan por arriba. Tampoco pasaban líneas comerciales arriba de las Torres Gemelas. Entonces, si un avión de esos golpeara contra estos depósitos secos y húmedos, porque están en tanto fase húmeda como fase seca, en realidad no sería un Chernobyl, serían varios, por la cantidad de material que hay acumulado. Moraleja, no se puede instalar ni en embalse y no se puede instalar en Río Tercero. Pero la idea es que no se instale en ninguna ciudad. O sea, no es impulsarla para que otras ciudades se transformen en el sacrificio, sino que no puede estar este tipo de actividad en la ciudad. O sea, ese es el motivo por el cual mucha gente, ustedes mismos, lo que están tratando de hacer es hacer que recapaciten los funcionarios, de darse cuenta de que no solamente tienen que cumplir las normas, sino que realmente es muy estúpido traer un riesgo que nadie tiene ganas de tener. Quiero terminar contando una pequeña historia de una pareja de jubilados que vive al lado del Chichón. Yo cité que había tenido unas tradicionales fugas, es uno de los episodios tradicionales, así que eran las 1 de la mañana y fuimos al barrio en la fraternidad, Alta Córdoba, para ver esto se había escapado líquido contaminado. Finalmente, bueno, esto terminó siendo controlado, y a mí me invita una pareja, un matrimonio, para que yo fuera a ver el patio de su casa. Y me invitaban a que tomáramos unos mates en el patio. Esto era la 1 de la mañana, una tardecita muy tibia en verano en Córdoba. Entonces voy a la casa de ellos. En el patio había un alambrado. Detrás del alambrado estaba el chichón. Ahí estaban las 57.600 toneladas. Atrás del alambrado, ellos tenían el alambrado y el chichón. Y ese chichón, eso también tienen siempre que tenerlo en cuenta, donde hay uranio, no está solamente el uranio. El uranio se transforma en otros materiales radioactivos. Hay como 14 materiales distintos. Y uno de ellos se llama radón 222. Y es gaseoso. Y entra al pulmón. Y entonces hace su efecto dentro del pulmón. Entonces esta gente que tenía el alambrado, no solamente tenía chichón, sino que estaba expuesta al radón 222 que venía de ese chichón. ¿Y yo por qué les quería contar la historia? Esta gente realmente parece un martirio. Aparte no podían irse, estaban agarrados a ese lugar. Entonces fuimos a tomar mate. Y había una mesita en el jardín, un jardín muy pequeñito. Había una mesita y una silla. Y me llamó mucho la atención cómo estaban colocadas las sillas. Todas las sillas estaban de espaldas al chichón. Entonces me decían, quiero decirle una cosa, nosotros nunca miramos por el chichón. Cuando venimos a comer, cuando venimos a tomar mate, siempre miramos por la casa. No queremos ver ese lugar y queremos que se vaya. Ustedes piensen la situación de ese matrimonio que aparte no conocía lo que era Radón 222. Piensen esa situación. Ojalá que al intendente del Río Tercero o a quien sigue insistiendo en traer el CITEC
recuerde esta pequeña historia de un matrimonio, que no vea horas que se vaya algo que represente riesgo para su vida cotidiana, y uno tiene que darle la espalda al chichón que por otro lado les aclaro, Dioxitec se va, pero el chichón nos queda a nosotros. Y los residuos, esta es otra perlita interesante. Dioxitec, cuando produce también residuos radiactivos, y los pone en tambores. ¿Qué es lo que hizo Dioxitec durante mucho tiempo? Ponía los tambores, de paso una vez entramos nosotros a Dioxitec con un Geiger, y yo me olvidé colocarle la posición en silencio, y lo prendí para ver qué valores había. El fondo era 23 y los tambores de residuos subía prácticamente a 2000, es un valor mucho más alto. Entonces, como no lo había apagado, empezó a hacer ruido. Lo voy a hacer un ruido impresionante, y que la Montenegro tiene un Geiger que lo apague. Obviamente lo apagamos, seguimos el recorrido, y esos tambores, nosotros preguntamos, ¿dónde irán los tambores? Y finalmente lo averiguamos. Los tambores iban a la mina de San Rafael. Y en San Rafael, ustedes dirán, claro, habrá un galpón, todo acondicionado. No, se tiraba en las escombreras de la mina de Sierra Pintada. Son 4.000 tambores que llegaron a este lugar, se paralizaron cuando hicimos una presentación judicial de la Justicia Federal. Ustedes preguntarán, ¿y qué pasa con estos tambores? Bueno, están rotos y están todos, la mayor parte, están perdiendo material. Pierden material, o sea, mandaron su problema a Sierra Pintada. Esa es la planta que quieren traer a Río Tercero. Manda tambores para que se contaminen en Mendoza, descarga amoníaco, maneja materiales radioactivos, ha tenido accidentes de todo tipo, es una planta absolutamente irresponsable. Entonces, la pregunta es, ¿tiene sentido instalarla acá? La respuesta es clara, no, porque legalmente no puede estar, pero porque una comunidad inteligente, o donde tuviera funcionarios que piensan en la salud de la gente, lo primero que le dice es no, y no darle una bienvenida. Pues nada más. Muchas gracias. Por la calle Libertad. Bueno, vamos.